Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión y muchísimas gracias por conectarse. Antes de iniciar nuestra enseñanza de esta noche, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido un buen Padre, Señor, y has tenido cuidado de nosotros hasta aquí, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado conforme a lo que dice tu palabra en el Salmo 121 y nos has guardado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has suplido todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y aún más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de ti a rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por esas respuestas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermana Sonia y todos los que se han conectado. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de Mateo 24, como relacionado con las señales de los últimos tiempos. Si recordamos, ya avanzamos en las tres enseñanzas anteriores del versículo número 1 hasta el versículo número 42. Y ahora nos toca del versículo 43 en adelante. Hemos visto todas las señales que se están dando de los últimos tiempos que nos hablan de la cercanía de esos tiempos finales. Tenemos, por ejemplo, todos los intentos del gobierno mundial, de la globalización de la economía, de la cultura, de la información, y que estamos viendo en este momento por cuanto hay censura a las opiniones disidentes en las redes sociales, en los medios de comunicación, y eso nos habla de una globalización de la información, de una concentración de la información a nivel mundial, y esto tiende al gobierno mundial. Aparte de ello, tenemos todos los avances científicos que se han hecho en relación a la marca de la bestia que le será impuesta a las personas posteriormente, cuando ya sea la abominación desoladora y el tiempo de la gran tribulación. Entonces tenemos muchas señales, ya prácticamente todas las señales están cumplidas para la venida de Cristo por su iglesia, y eso después de hablarnos la palabra de Dios precisamente del arrebatamiento de la iglesia que sucederá antes de la tribulación, el Señor nos habla de tiempos de preparación. Vamos a leer desde el versículo 37 para situarnos en contexto. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por su iglesia, por supuesto. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero, y aquí es donde la parte que vamos a comenzar a ver el día de hoy, dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a beber, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos lo que nos está diciendo este pasaje entonces. Lo primero, en el versículo 42 dice que velemos, y velar es estar atentos, estar despiertos. ¿Para qué? Para poder discernir no la hora y el día en que vendrá el Señor, pero sí la temporada, y estamos viendo que esta es la temporada en la cual vendrá. Es con casi el 99.999% de probabilidades, esta generación que estamos viviendo hoy es la generación que va a ver la venida de Cristo por su iglesia. Y dice la palabra, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Que la palabra nos está diciendo, estamos viendo las señales, y la palabra nos enseña a ver las señales de los tiempos. En el primer libro de Crónicas, en capítulo 12 y versículo 32, nos enseña que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer, y entendiendo los tiempos, lo que nos toca es saber qué hacer, y aquí en este pasaje la palabra nos lo está diciendo, que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. A todos aquellos que estén preparados para cuando el Señor venga y los halle haciendo así, hay una promesa para ellos en 24:47, y dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y eso es lo que está sucediendo con muchos el día de hoy, que están pensando que el Señor tarda en venir, que no va a venir en este tiempo, a pesar de las señales que estamos viendo, pero insisten en que no va a venir. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, los que estén preparados tendrán bendición, y los que no estén preparados y los que no estén atentos a la venida de Cristo, entonces no les irá muy bien. Y si pasamos al capítulo 25, en el versículo del 1 al... Perdón, en el versículos del 1 al 12, encontramos la parábola de las 10 vírgenes, y nos habla de 10 vírgenes, unas sensatas y otras insensatas, y dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él
a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A qué se refiere este pasaje? Primero que nada, veamos lo que dice la palabra aquí. En el versículo 10 dice que unas estaban preparadas y entraron con él a las bodas. Las preparadas entraron con él a las bodas. Las que no estaban preparadas no entraron con él a las bodas. Y él les dice, de cierto os digo que no os conozco. Este conocer es una palabra que significa profundidad, intimidad, un conocimiento experto. Es decir, estas eran llamadas a ser salvas, pero no tuvieron intimidad con el Señor. Y como no tuvieron intimidad con el Señor, no entraron a las bodas. No quiere decir que no fueron a la eternidad, pero no fueron la novia, porque dice... ¿Por qué digo que sí fueron a la eternidad? Porque dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Quiere decir que estaban donde estaba el Señor, pero fuera de las bodas. Entonces, el tema aquí tiene que ver con que nosotros necesitamos estar preparados por una razón muy simple. La palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 2 al 3, nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Notemos que dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso significa no todos vamos a vivir en el mismo lugar. Y habla de una casa. En una casa hay diferentes moradas. Está el cuarto de servicio, están los dormitorios de los hijos, está el dormitorio de la pareja, está el cuarto de visitas. Quiere decir que entonces hay una habitación para la novia, otra habitación para los hijos, otra habitación para los amigos, otra para los que sirven, otra para los discípulos, otras para los siervos, dependiendo de dónde esté nuestro grado de avance en nuestra relación con el Señor desde el momento en el cual nosotros fuimos salvos hasta el momento en el que sea el arrebatamiento de la iglesia. Por eso debemos prepararnos. La palabra de Dios nos dice que crezcamos en todo en aquel que es Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, necesitamos crecer. Pablo le reclama a los de Corintios que debiendo ser ya maestros todavía son como bebés en él. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento, una vida en aumento. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, necesitamos crecer cada día más, y en la medida en la que vayamos creciendo, eso nos va a ir dando una mejor morada en la eternidad, y una morada que será eterna para siempre, no va a cambiar. Entonces vale la pena que nos esforcemos para crecer en el Señor y estar preparados para su venida, de tal manera que obtengamos la mejor de las moradas que nos sea posible. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Ahora, ¿en qué es donde necesitamos crecer? ¿En qué necesitamos desarrollarnos para estar preparados para la venida de Cristo? Notemos esto. Las 10 vírgenes tenían lámpara y tenían aceite. Es decir, lámpara tenían palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también tenían aceite, y aceite representa al Espíritu Santo. Por eso las 10 eran salvas. Y las 10 tenían palabra y Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo solo mora en los salvos. Así que estas 10 vírgenes eran salvas. Pero 5 de ellas fueron sensatas y estaban preparadas para la venida de Cristo, y 5 no. Una observación aquí que también necesitamos hacer: sea como sea, usted y yo
antes de que termine esta generación vamos a tener nuestro encuentro con el Señor, ya sea porque Él venga en el arrebatamiento o bien porque usted y yo sea nuestro tiempo de partir a donde está el Señor, y nadie tiene garantizado que va a vivir cualquier cantidad de años. Por lo tanto, nuestra muerte podría suceder hoy, como está sucediendo con muchas gentes que hace un año o año y medio pensaban que les quedaban todavía muchísimos años por delante y resulta que no. Entonces nosotros debemos estar preparados, ya sea para que el Señor venga en su arrebatamiento, que sucederá pronto, o bien que nosotros vayamos a su presencia porque se terminó nuestro tiempo en esta vida terrenal. Y esa preparación, volvamos a la lámpara y al aceite. Los dos grupos de vírgenes tenían lámparas, pero no las dos tenían suficiente aceite. Las insensatas tenían poco aceite y sabiendo que venía el Señor, no llenaron sus lámparas de aceite, porque sí sabían que iban a venir. Así como el Señor nos está anunciando que su venida está pronto, a ellas les anunció que Él estaba de camino, porque dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, o sea, sabían que el esposo venía. El Señor nos ha estado anunciando, no solo por las cosas que estamos viendo que están sucediendo a nuestro alrededor, sino también por boca de profetas, que Él viene pronto. Entonces estamos sabidos y lo que necesitamos es salir a su encuentro, pero salir a su encuentro con lámparas y con aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite al cual se refiere este pasaje es el aceite que se usaba en las lámparas en aquel tiempo. Y el aceite que se usaba en las lámparas en aquel tiempo era el resultado de moler la oliva. Recordemos que nosotros somos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la oliva injertada en la oliva natural. Entonces somos olivas. Y la lámpara significa ese moler la oliva para que salga el aceite. El moler la oliva significa el negarnos a nosotros mismos, que dice Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O Mateo 16, 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto implica la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la dirección del Señor. Y aparte de ello, ese aceite que sale de la lámpara es el fruto del Espíritu, porque el aceite que sale de la oliva es el fruto del Espíritu, porque al moler la oliva sale el aceite, y moler la oliva es morir al yo, y si se muere el yo, entonces ¿qué es lo que se va a manifestar en mi vida? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, y el dominio propio. Entonces tenemos ahí un fruto que es el amor y 8 derivados del amor que son los otros, pero entonces lo que implica es vivir en amor. ¿Y qué es vivir en amor? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14 versículo 15 y versículo 21 y versículo 23 que el que le ama guarda sus mandamientos, es decir, vivir en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y para qué necesitamos prepararnos en la obediencia a la palabra de Dios? Muy sencillo. Primero, porque recordemos que el Señor nos hace varias advertencias de Mateo, del versículo 1 hasta el versículo en el que vamos en este momento, respecto a no caer en la señal del engaño. Una de las cosas que va a suceder en este tiempo es que mucha gente va a ser engañada. Dice también Jesús en 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En el 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando vemos esta señal del engaño, va en aumento. Una cosa es lo que dice en el versículo 4, pero se aumenta en el 11 y se aumenta aún más en el 24. Quiere decir que en la medida
que nos acercamos a los últimos tiempos, la posibilidad de ser engañados va a ser mucho mayor, y notemos que dice que si fuere posible van a ser engañados aún los escogidos. Entonces necesitamos prepararnos en la palabra de Dios y estar firmes en la palabra de Dios para soportar el engaño. Hay otras advertencias en la palabra acerca de esta señal del engaño que están, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y este es el punto en el cual nos debemos fijar. Dice que serán hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otro pasaje de la Biblia, en la epístola de Judas, dice que entrarán encubiertamente en nuestras congregaciones. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, porque aquí nos está advirtiendo de un peligro no afuera solamente de la iglesia, sino un peligro adentro de la iglesia, un peligro que debemos considerar con mucha atención. Los tiempos antes del inicio del inicio de los tiempos del fin, es decir, antes de la tribulación, y eso incluye el tiempo del prearrebatamiento de la iglesia, serán tiempos peligrosos en lo económico, lo social, la violencia, la información, etcétera, y la educación. Y estamos viendo una tendencia, por ejemplo, con esto de la ideología de géneros, una tendencia a unificar la educación, con la censura una tendencia a unificar la información. Hay un plan que se llama el Reset 21, que es un plan para uniformar la economía. Estamos viendo también la uniformidad de los gobiernos, por cuanto que todos los gobiernos se están alineando a lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Entonces estamos viendo que todo se va encarrilando como nunca antes. En 2 años lo vemos encarrilarse todo como nunca antes al gobierno mundial, que será una de las primeras características del tiempo de la tribulación o una de las características más importantes del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Y serán peligrosos adentro y afuera de la iglesia también por las doctrinas erróneas que tomarán lugar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que va a suceder es que el anticristo se va a presentar como el Mesías, Salvador de la humanidad. Quizás no diga que es el Mesías, pero él se va a atribuir a sí mismo el poder o la habilidad de salvar a la humanidad, y por eso va a ascender a carácter de gobernante mundial, porque él va a supuestamente a traer las soluciones a todos los problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de violencia, etcétera, etcétera, hacia los cuales el mundo se está encaminando cada día más, pero que ya están presentes en el mundo en todo sentido. Luego en 2 de Timoteo, ya hablando otra vez en 2 de Timoteo 3, 1, 5, habla de tiempos peligrosos tanto afuera como adentro de la iglesia. Pero en 2 de Timoteo 4, 3, 4 identifica plenamente a los tiempos peligrosos en la iglesia. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
¿Y qué es la sana doctrina? Dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que va dirigida al cumplimiento a prepararnos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo se da la salvación de nuestras almas? Dice la palabra y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que el Dios de paz nos santificará por completo espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es la santificación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, la sana doctrina es aquella doctrina que nos lleva a la santificación. ¿Qué significa santificación? Significa no solo estar apartados para el Señor, servir al Señor, sino también vivir conforme a la obediencia a la palabra de Dios, viviendo en amor, en obediencia a la palabra. Hay 4 temas o 5 temas que son fundamentales en esto de la sana doctrina, que es el arrepentimiento, el perdón de pecados, la obediencia a la palabra de Dios, la negación de nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, la formación del carácter de Cristo en nosotros, como lo dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Todo lo que no vaya en esa dirección, todo lo que no sea cristocéntrico y vaya en la dirección de nuestra santificación, se aparta de la sana doctrina. Pueden ser de enseñanzas secundarias o pueden ser falsas enseñanzas, pero no están alineadas en lo que es la sana doctrina. Y este es el tiempo de que nosotros nos preparemos en cuanto a la santificación, porque Jesús viene por una iglesia limpia, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, la novia es la novia que está santificada. Los demás van a ser salvos, sí, van a ser salvos y van a tener eternidad con Cristo, pero no van a estar en el mismo lugar. Entonces nosotros deberíamos prepararnos para alcanzar el mejor lugar que podamos en cuanto a nuestra eternidad con Cristo. En Mateo 25 encontramos 3 áreas de preparación que nos habla. El capítulo 25 obviamente sigue al 24. El 24 está hablando de los últimos tiempos, termina hablando de la preparación para nosotros, para los últimos tiempos, y de ahí entra el capítulo 25 con 3 temas. El de las vírgenes sensatas y de las insensatas, el de la mayordomía y el de vivir en amor, haciendo obras de misericordia, que es la parábola de las ovejas y los cabritos. Y en medio está la parábola de los talentos, que nos llama a ser diligentes con todo aquello que el Señor nos da. Esas son 3 áreas de preparación específicas que necesitamos para prepararnos para la venida de Cristo, y que las vamos a abordar cada una de ellas en la próxima semana. Pero hoy debemos estar claros de la imperiosa necesidad de prepararnos para la venida de Cristo. No es un juego, no es algo que podemos hacer negligentemente. Hay infinidad, de hecho, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da los principios para estar preparados para la venida de Cristo, toda. Sin embargo, hay pasajes específicamente preparados para ello. Está, por ejemplo, Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo, que nos habla de la preparación de la novia, porque está hablando de la novia por la que Cristo viene, del versículo 21 al versículo 33. Aparte de ello, tenemos el libro de Malaquías, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 4 hasta el capítulo 4, versículo 6, es decir, todito el libro que nos habla de la preparación que Dios le estaba mandando al pueblo de Israel para recibir a su Mesías.
y estar listos y preparados para recibirlo. Y sin embargo vemos que a pesar de las instrucciones, el pueblo de Israel no estaba preparado y fue engañado por los fariseos y por los escribas, por los legalistas, para no recibir a su Mesías, a pesar de que el Señor les había advertido e incluso envió a su profeta Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Pero aún así ellos hicieron de oídos sordos y perdieron la bendición de la primera venida de Cristo, y todavía lo siguen esperando. Que no nos vaya a suceder a nosotros, a ninguno de nosotros, eso de que pensando que el Señor no viene todavía pronto, seamos negligentes y no nos preparemos para esa venida. Y el otro pasaje interesante que tenemos para la preparación de la iglesia para la venida de Cristo son los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde el Señor nos habla, le habla a las 7 iglesias, y ya en el capítulo 4 Juan es arrebatado como tipo del arrebatamiento de la iglesia y comienza a ver todo lo que es la tribulación y la gran tribulación desde el cielo y después del capítulo 6, después del capítulo 5, la iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, que es cuando terminan los juicios y es ya el día de la ira del Señor. Quiere decir que la iglesia no está presente en los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, sino es arrebatada antes. Pero antes de ser arrebatada nos da la instrucción en Apocalipsis 2 y 3 para estar preparados de qué necesitamos hacer para irnos con el Señor cuando Él venga. Entonces no podemos hacer oídos sordos a esa preparación. Y como ya dije, nuestra partida con el Señor, ya sea junto con toda la iglesia o particular, va a suceder en esta generación. Y puede suceder en cualquier momento. Ya déjeme decirle que ninguna de las señales para que Cristo venga por su iglesia están pendientes de cumplirse. El próximo cumplimiento profético en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo es el arrebatamiento. No hay otro, ya no queda. Todo el tiempo ya se cumplió. Entonces necesitamos estar preparados. Y como ya les dije, y algo interesante, algo importante, notemos que este pasaje dice, el pasaje que estábamos viendo de las 10 vírgenes, perdón, dice que veámoslo otra vez despacio. Dice en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, era gente que tenía la palabra en su corazón, pero no produjo fruto. No tenía el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no se dejó moler, no se dejó formar por el Espíritu Santo. No fue moldeado al carácter de Cristo. No murió a sí mismo. Dice luego, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya tenían un aviso previo, pero eso no quería decir que ya era inminente, pero estaban avisadas de que ya venía. Por eso lo estaban esperando. Y el Señor nos está avisando que ya viene. Debemos estarlo esperando. ¿Cómo? Con aceite y con lámparas. Si todavía no tenemos suficiente aceite, es el tiempo de todavía llenarnos de aceite. Todavía tenemos el día de hoy para comenzar en ese proceso, o para incrementar ese proceso de morir a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Y qué quiere decir negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y que hagamos lo que la palabra de Dios dice. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores,
que el que es oidor de la palabra es como alguien que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, tempestades, inundaciones, tormentas y la casa se derrumbó, mientras que el que puso su casa sobre la roca, vinieron esos vientos, tempestades, tormentas, inundaciones, pero su casa permaneció firme porque estaba asentada, fundamentada en el Señor. Y la iglesia dice que se establece sobre el fundamento de Jesucristo y de la doctrina de los apóstoles, es decir, la sana doctrina, la doctrina de la santificación. El aceite es, como ya mencionamos hace un rato, el aceite es el resultado de exprimir la oliva. El exprimir la oliva significa la muerte de nosotros mismos, y el aceite que queda, el aceite que produce, es el aceite del fruto del Espíritu. Entonces el aceite es el fruto del Espíritu. Ellas tenían aceite, unas bastante y otras casi ninguno. Eso era porque no habían muerto a sí mismas y no habían manifestado el fruto del Espíritu en ellas. El fruto del Espíritu no es algo que yo produzco. El fruto del Espíritu es algo que el Espíritu produce en mí, pero el requisito para que el Espíritu manifieste el fruto, el Espíritu ya está en mí, pero para que manifieste el fruto del Espíritu, yo me tengo que quitar de en medio, es decir, tengo que menguar yo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese menguar es dejar mis propios caminos que me parecen derechos en mi propia opinión para que se manifieste, morir al yo, al ego, para que se manifieste el Espíritu Santo que está en mí, con todo el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que es contrario al fruto del Espíritu, el egoísmo, las contiendas, las disensiones, la ira, la falta de dominio propio, etcétera, 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 son las obras de la carne. Y morir a la carne entonces es morir a esos mis caminos que parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. El aceite entonces es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo acá entonces es que las vírgenes sensatas eran no solo salvas, sino obedientes al Señor, mientras que las vírgenes insensatas eran salvas, pero no obedecían la palabra del Señor. Entonces las salvas tienen un lugar total y completamente diferente a la novia. Las que solo son salvas, un lugar completamente diferente al de la novia. Luego dice, notemos esto, dice que en el versículo 8 de la parábola de las 10 vírgenes dice, entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire, estas vírgenes insensatas han de haber sido chapinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los chapines dejamos todo a última hora. Y ellas dejaron el aceite para última hora, ya a última hora el aceite ya no lo van a conseguir, ya no van a conseguir suficiente aceite para tener preparada el aceite para que sus lámparas no se apaguen. Entonces, por eso es la necesidad de que nos preparemos en este tiempo antes de que sea la venida de Cristo, porque cuando ya nos diga Cristo que está a la puerta, ya en ese momento ya no va a poder ser. Esto no es como cuando nos decían antes, porque ahora se paga en línea, ¿verdad? Pero antes que todo era manual, que decían el 30 de junio vencen las placas, el 30 de junio estaba todo el mundo haciendo cola. Y ahí pues todavía podían pagar la placa, porque a veces los bancos tenían la cuestión de permanecer más tiempo o poner más cajeros para que pudieran pagarlo, y se escapaban de las multas, pero en el caso del Señor no va a suceder así. Entonces no necesitamos dejar las cosas para última hora. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. No dejemos lo que podemos hacer hoy y los días por venir para la última hora. A cada uno le va a ser pedida cuenta de acuerdo a lo que recibió. Es lo que dice la parábola de los talentos. Si usted recibió 5, va a ser demandado por 5.
¿Por qué produjo con 5? Si el Señor le dio 3, le va a preguntar qué produjo con esos 3. Y si el Señor solo le dio 1, le va a preguntar qué hizo con ese 1. ¿A qué se refiere esto? A la revelación que tenemos de la palabra, al conocimiento y la revelación que tenemos de la palabra en nosotros mismos. Porque Santiago dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces a cada uno se le demandará según lo que le fue dado por el Señor, según la obediencia en la que estemos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Y hay otro punto importante que quiero resaltar en este momento en cuanto a lo que el Señor les dice a las vírgenes insensatas. Notemos esto, dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Eran salvas, por lo tanto no se refiere al conocimiento de la salvación, se refiere a un tipo de conocimiento más íntimo, más profundo, se refiere al conocimiento de tener comunión con el Señor. ¿Y qué es tener comunión con el Señor? Es estar conectados con el Señor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. De hecho, la oración, cuando la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, significa manténganse conectados con el Señor sin cesar. ¿Y cómo nos conectamos con el Señor? Con la oración, pero también nos conectamos con Él en la alabanza, en la acción de gracias, nos conectamos con Él cuando leemos, meditamos y estudiamos su palabra, cuando pensamos en el Señor, cuando estamos buscando la dirección del Espíritu Santo. O sea, nos habla de una relación íntima. Las insensatas tenían una relación con el Señor, pero no se trata solo de tener una relación, se trata de tener una intimidad que nos transforme. Y esa intimidad transformadora solo viene de la práctica constante de tener nuestros pensamientos en el Señor. De hecho, la palabra nos advierte: no pongan su mirada en las cosas terrenales, pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Y la intimidad es conectarme con Dios. Igual que la intimidad entre una pareja es estar conectada a la pareja el uno con el otro. No significa solo vivir juntos y tenerse ahí para eventualidades. No, el verdadero matrimonio, la verdadera pareja es una pareja que tiene intimidad en todos los aspectos y tiene una intimidad tal que al final del tiempo se van pareciendo casi el uno con el otro, en gustos, en pensamientos, en todo, porque se van haciendo uno. De la misma manera, esa es la intimidad que el Señor busca de nosotros, que nos hagamos uno con Él, que seamos uno con Él. De hecho, lo dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo, si no estoy mal, no, en el 17:21, Juan 17:21 dice: que sean uno así como tú y yo, que sean uno con nosotros así como tú y yo somos uno. Entonces, la intimidad es la que me va haciendo cada vez más parecido a Jesús, cada vez más parecido al Padre, teniendo el carácter de Cristo. Pero esa intimidad es un hecho voluntario, es una decisión voluntaria. El Señor no nos obliga, pero es una necesidad de nosotros. ¿Cuántas veces al día no recibimos la instrucción en nuestro corazón de tener esa intimidad con el Señor, de orar, de buscar su palabra, de alabarlo, de darle gracias? Pero nosotros decimos: no, ahorita estoy ocupado, tengo otro tiempo, tengo otras cosas que hacer y voy a hacer esas otras cosas. Pero esos son llamados a la intimidad, esos son llamados a ser uno con el Señor. Y no hay lugar donde no lo podamos hacer. Porque el Señor, cuando estamos trabajando, cuando vamos de camino, cuando vemos cuánto tiempo muerto tenemos en nuestro pensamiento, digamos, cuando no estamos ocupados, concentrados en el trabajo, concentrados en la familia, sino estamos ahí nada más, son tiempos que pudiéramos usar para estar en intimidad con el Señor, y de eso se trata. No solo se trata, ojo, no solo se trata de tener vida eterna,
Se trata de tener la mejor eternidad posible. Y eso el Señor no es igualitario, el Señor es equitativo, le va a dar a cada uno según su capacidad y según su responsabilidad. Entonces el Señor es equitativo, y como equitativo, algunos vivirán como siervos en la eternidad, otros como discípulos, otros como amigos, otros como hijos, otros como esposa. ¿Por qué? Porque el Señor es equitativo. ¿Por qué la palabra de Dios habla de que en nuestra vida terrenal estamos haciendo tesoros o hagamos tesoros en el cielo, que nuestras obras van a determinar galardones, que nuestras obras también determinan coronas, no nuestras obras hechas en la carne, sino nuestras obras de obediencia a la palabra de Dios nos dan galardones, coronas, tesoros, y nos dan también, aparte de ello, recompensas. Y todo eso va a determinar nuestra calidad de eternidad por la eternidad. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 11 al 15. Dice la palabra: porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Notemos, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuáles son las obras? Hay dos tipos de obras acá: las que son plata, piedra y oro, y las que son madera, heno, hojarasca. ¿Qué son las que se queman? Madera, heno y hojarasca. Y las que no se queman: oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? La diferencia está en el motivo por el cual hicimos esas obras. ¿Lo hicimos por obediencia a la palabra de Dios y por amor a Dios, o lo hicimos por obediencia a nuestro yo, lo cual significa que son nuestras propias obras? Y la palabra de Dios son las obras de amor. Las obras de amor son las obras de obediencia, porque el que ama al Señor le obedece. Entonces la obediencia es lo que constituye esas obras de que son oro, plata y piedras preciosas. Y esas obras son las que van a recibir recompensa, y son las obras de amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 13 dice que al final lo que va a permanecer es la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas, el amor. Esas son las obras las obras que hacemos. Está la fe, que es salvación, y que también es obediencia. Pero está la esperanza, que es creerle al Señor por la eternidad, y el amor es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, para redondear y terminar el día de hoy, que ya se nos va a acabar el tiempo, como conclusión, nuestra preparación para el arrebatamiento de la iglesia o para partir con el Señor implica por lo menos: 1. El cuidado con respecto a la doctrina que profesamos, que debe corresponderse con la sana doctrina, es decir, la obediencia a la palabra, aborrecer el pecado, el arrepentimiento, la santificación, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, renovar nuestra forma de pensar para pensar no como piensa el mundo, sino como piensa Dios, ahí nos enseña a través de su palabra. En segundo lugar, desarrollar nuestra intimidad con el Señor en todos los aspectos posibles. Y 3, desarrollar una buena mayordomía de todo lo que Dios nos ha dado. Y último, amar al prójimo a través de obras de misericordia.
una vida en amor. Vamos a seguir hablando de este tema en la próxima enseñanza, el próximo martes. Espero que esto haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártalo con sus contactos en las redes sociales. Y antes de terminar, vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de reunirnos a través de este medio para poder compartir tu palabra, Señor, entendiendo que tu palabra dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envías tú bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por esa bendición y esa porción de vida eterna que has enviado a nuestros corazones en esta noche a través de tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo avive esa palabra en nosotros de tal manera que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella para la gloria tuya y para bendición nuestra, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti, poniendo a nuestras familias y a cada uno de nosotros en tus manos, Señor, y pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, obre sobre cada uno de nosotros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, fortaleciendo y asegurando, Señor, a cada uno en tu Espíritu, así como también, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de todos para acercarnos más a ti, a esa intimidad que necesitamos tener contigo, que los que no son salvos te conozcan, que los que están en el camino del Hijo Pródigo se vuelvan a ti, Señor, que los que se han enfriado en su amor sean avivados en ese fuego y que los que se han debilitado en su fe sean fortalecidos por el Espíritu Santo, Padre. También en esta hora, Señor, te pedimos por todos los que están enfermos de COVID, Señor, y de cualquier otra enfermedad, los que están en las unidades de cuidados intensivos o se están recuperando en los hospitales o en sus casas, Señor, que tu mano poderosa y tu poder sanador se extienda hasta donde ellos están, Señor, y sean sanados y restaurados para gloria tuya, Señor, y para que los que no te conozcan sepan, Señor, que tú eres y se vuelvan a ti de todo corazón, y los que ya se acercaron a ti se acerquen aún más, Padre. También te pedimos, Señor, por nuestra Guatemala, Padre, Señor, que tus ojos de misericordia se vuelvan a ella, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esta epidemia mengüe en el país, Señor, que la economía se levante, Padre, que nos des gobernantes justos, gobernantes con sabiduría tuya, Señor, que obren conforme a tu buena y perfecta voluntad, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos también por tu iglesia para que todos seamos uno, Señor, y estemos guardados y protegidos de toda enseñanza de error, de todo engaño del enemigo, Señor, y caminemos para ser esa novia gloriosa, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor, y Guatemala sea una de las naciones que sea presentada delante de ti como una nación salva, Señor, en el día en el tiempo del milenio, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche. Les mando un abrazo fuerte y primeramente Dios, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con esta enseñanza acerca de los últimos tiempos. Bendiciones para todos.